Sí, sí. Bueno, vamos a continuar, vayan sentándose por favor. Vamos a continuar con los actos de la tarde. Con un acto que hemos llamado Instituciones Culturales de España, Casa de América, Instituto Cervantes, AECID, ASALE, que es la Asociación de Academias, de Reales Academias de la Lengua en el Mundo, Instituto Cervantes y Museo Nacional del Prado. Aquí tenemos a personas vinculadas de una u otra manera a estas instituciones, pero que sobre todo son personas que trabajan habitualmente con una o con varias o incluso con todas ellas han colaborado en algún momento, ¿no? En el caso de Valerie Miles, está haciendo algo con el Prado, pero yo sé que ella también trabaja con AECID, etcétera, etcétera. Moisés Morera, que además es un compañero de aquí, de la Isla de La Palma, está haciendo la programación de la Casa de América. Con GET fue además director de algunos... ¿Director o no? De cultura, ¿no? Jefe de actividades culturales. Exacto. Fue programador de alguna manera de varios institutos Cervantes. Carmen Posadas continuamente está colaborando con estas instituciones. Francisco Javier Pérez es el secretario de ASALE, es decir, las Academias de la Lengua, y Juancho Marcelo, bueno, ha trabajado también incluso en Casa de América y está vinculado por trabajo yo creo que absolutamente a todas ellas. Espero que lo disfruten, pásenlo bien. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Somos un puñado, pero somos una maravilla. Si cayera agua aquí, estoy seguro que nadie se movería. Ya está probado. Tengo que pedirles perdón, porque, claro, yo me acuerdo siempre de John Dos Passos, que en sus memorias recuerda que es prácticamente obligatorio lo que se llama el genus, en latín, perdonen la cursilería, genus irritabile batum, el gen o el genio irritable de los poetas, de los literatos en general. Entonces uno se emociona, se entusiasma, pues tuvo una pasión inútil, como la vida misma, y tiene que hablar de lo obvio. Por lo tanto, perdonen la intervención anterior, pero esto también es muy divertido. Esto es una lucha entre un mundo rico, un mundo con poderes económicos, y nosotros que somos unos pobres desgraciados y que parece que tenemos que mendigarle a las instituciones y a las fundaciones un trabajo. Como me decía un escritor en Madrid, yo lo que quiero es un trabajo en el Instituto Cervantes. Y digo, ¿para qué? Si ahí no vas a escribir nada. Y tú lo que eres escritor, ¿por qué tienes que comer? No, pero ¿qué tengo que comer? Pues come, dedícate a comer, pero no te dediques a escribir. Busca un empleo. Bueno, hay instituciones públicas o privadas. Eso viene de viejo, viene de los viejos mecenas que alimentaban a los pintores, a los escritores, a los músicos. Los mantenían, les pagaban sus obras, les pagaban su tiempo, como diría la duquesa de Alba, les echaban de comer. Y esto ha llegado hasta ahora donde ya no hay mecenas, donde hay ciertas instituciones internacionales y nacionales, y los estados, una cosa francesa una cosa que se hace con la Revolución Francesa, que lo transforma en instituciones del Estado, y yo le agradezco que por lo menos en España hayan copiado la Casa de América, por ejemplo. La Casa de América es un resultado que nace con la democracia española. Yo estuve allí con un contrato de 4 meses y me fui, perdona Moisés, a los 7 meses.
y no fui a un psiquiatra de puñetero milagro. Porque a veces hay direcciones privadas y públicas en estos sitios que no entienden nada, pero que están ahí por eso, porque quieren comer. Pero son necesarias estas instituciones. Necesitamos estas instituciones públicas y privadas que apoyen este tipo de disparate, como es que en los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, la isla del volcán, se haga este disparate maravilloso en el que 70, 80, 200 personas, aparte del streaming, estén aquí viniendo. Bueno, pues sí, es necesario. Desgraciadamente es necesario. Yo quiero reivindicar la presencia de mis amigos fracasados escritores, a los que quiero hasta la pasión, y darles la palabra a este venezolano extraordinario, silencioso, callado, pero que se las trae de AUPA. A ver, patrón, adelante. Buenas tardes. Ayer, conversando con Carmen, nos preguntábamos ella y yo de qué íbamos a hablar. Porque, bueno, cumpliendo con el encargo de hablar de instituciones culturales, bueno, aquí estamos. Y Carmen dijo algo que me pareció muy interesante, que yo voy a adelantarme y te la robo antes de que tú la digas. Y es que ella decía, pero es que yo estoy, lo que me une a todas estas instituciones en Madrid, a sus sedes físicas, es que estoy como equidistante de ellas. Y claro, yo también dije, bueno, yo también estoy equidistante. La sede de la Asociación de Academias está en la Casa de la Real Academia Española, en la segunda planta. Y claro, yo me asomo a la ventana y lo que veo es el Museo del Prado. Y si miro un poco más a lo lejos, o camino unos pocos pasos, me encuentro con el Palacio de Linares, donde está la Casa de América. Y si miro hacia arriba, está el Instituto Cervantes. Entonces, de alguna manera, en una suerte de radio muy pequeño en Madrid, tenemos la sede física de todas estas instituciones que hoy estamos aquí, vamos a decir, comentando sus logros o no sé lo que estamos haciendo aquí, pero en todo caso vamos a decir cosas positivas sobre, al menos yo, sobre sobre la Asociación de Academias de la Lengua Española, la ASALE, que cumplió hace muy poco 70 años de haber sido fundada. Se fundó en México el año 1951 y que congrega las 23 academias de la lengua española, la Real Academia Española, por supuesto, la más antigua de las academias de la lengua, las 19 academias hispanoamericanas, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la Academia Filipina de Filipinas y la Academia de Guinea Ecuatorial. Y recientemente ha sido, vamos a decir, adscrita a la Asociación de Academias, aunque no como un miembro con plenos derechos, a la Academia del Judeo Español, una suerte de reivindicación de lo que fue el judeo español y su cultura y su lengua después de la expulsión de los judíos de España. Y bueno, quiero decir que yo no me siento triste ni tengo, no sé, esa sensación de fracaso que Juancho permanentemente insiste, con toda razón. A lo mejor en el caso de los escritores, yo me siento muy contento y muy feliz de esa institución de la que yo pertenezco, por ser académico de la lengua de mi país. Fui presidente de la Academia Venezolana de la Lengua y bueno, mis otros colegas me eligieron para que yo fuera el secretario general de la Asociación de Academias, y ya durante 10 años ya, 3 periodos, durante 10 años estoy en la casona de Felipe IV de la RAE, encantado y honrado también, por supuesto, de estar allí. Y quizás lo que más me encanta y más me honra es que la Asociación de Academias tiene como meta cohesionar y no dividir. ¿Qué cohesionamos? ¿Qué nos interesa como cohesión? Nos interesa entender que la lengua española es una lengua que hoy en día es unitaria gracias a que pudo entender la diversidad lingüística.
no como se creía en el siglo XIX, que tenía que ser una sola, idéntica, porque los lingüistas, los gramáticos, los académicos iban a fustigar las diferencias de los distintos países donde la lengua española se desarrollaba. Al contrario, lo que nos encanta, lo que nos motiva es justamente, o son justamente esas diferencias que, aunque parezca una paradoja, constituyen la unidad de nuestra lengua. Una lengua única en el mundo, donde podemos bajarnos de un avión en Estados Unidos, en algunas zonas por lo menos de Estados Unidos, en Miami, digamos así, y hablar directamente en español, pero también podemos bajarnos en el último, o estar en el último rincón del continente americano, en la Patagonia, y hablar español. O si el avión tiene que recargar gasolina en la mitad del Pacífico, podemos, bueno, esto es un poco una exageración mía, pero podemos hablar español en Filipinas, o se pudo hablar en otro tiempo. Lamentablemente, como sabemos, en Filipinas el español no pasa por su mejor momento. Quiero decir con esto que nuestra lengua, y es el gran logro de esta asociación a la que yo pertenezco como académico, y a la que pertenecen tantos académicos en todas partes del mundo, ha hecho del panhispanismo, que es un concepto muy rico y muy interesante, porque es un concepto democrático, no es un concepto hegemónico. Al contrario, el panhispanismo ha combatido la idea de la vieja hegemonía de la lengua española como única posibilidad, lengua española que se inventaban, o de España, que se inventaban los académicos españoles o los puristas españoles o quien fuera. Al contrario, lo que nos interesa es esa diversidad. Y hemos acuñado y hemos desarrollado un concepto que solemos, o que llamamos, policentrismo. Es decir, la lengua española hoy es una gran lengua, no porque tenga un solo eje desde donde se irradia la lengua, digamos Madrid, que fue siempre tradicionalmente ese lugar, sino que al contrario, esta lengua la estamos haciendo nosotros hoy aquí en los valles de Alidán. Es decir, este es hoy un centro de la lengua española, donde hablamos español, donde hablamos de literatura española, un poco en consonancia a lo que acabamos de escuchar hace un instante. Bueno, es que no interesa, la lengua española es la lengua española, como la literatura española es la literatura española, no importa dónde se haga, quién la haga. Ella es grande y es importante y es potente porque es nuestra lengua y porque es nuestra literatura. Entonces, esos son los cometidos de la Asociación de Academias y de todas las academias, que suelen ser instituciones que tradicionalmente eran muy desprestigiadas, pues se entendía que las academias eran esos cenáculos de señores muy mayores todos, que iban ahí a reunirse una tarde a decir, no se escriba de esta manera, escríbase de esta otra. Ese concepto en realidad ya hoy no existe. Y las academias todas, la RAE y todas las demás, son academias que buscan hacer del panhispanismo su única vía y su única razón de existencia, donde los restos del viejo purismo lingüístico casi no existen, y en donde las actividades que se desarrollan, que son, digamos, en materia lingüística son científicas, y en materia literaria son estéticas. Y a las pruebas me remito, las colecciones de obras literarias que publican todas las academias y que publica, por ejemplo, la propia Asociación de Academias en una bellísima colección que se llama colección de ediciones conmemorativas, por donde han pasado Cervantes, García Márquez, Vargas Llosa, Octavio Paz, Borges, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Digo, eso es todo. Como dicen en La Palma, doméstica y conversacionalmente, ños. Gracias. Carmen Posadas me acaba de preguntar, ¿pero de qué vamos a hablar? ¿Qué sé yo de las instituciones? ¿Qué sé yo? Chica, bueno, le voy a decir un secreto. Como tantos otros escritores fracasados, Carmen es mi amor imposible. Ella lo sabe, ella lo sabe. Nos llamamos de otra manera, que eso sí que no lo voy a... Y bailamos una vez al mes en Madrid. Bailar tampoco es bailar. Pero en fin, tenemos nuestro secreto.
Carmen, perdóname, yo voy al Instituto Cervantes a una conferencia y tú estás allí. Yo voy a la porque academia. hablabas Espera, tú, espera, porque espera, te fui a espera. ver. Yo voy a la academia y tú estás allí. Yo voy a una conferencia a la Casa de América y tú estás allí la primera. Coño, habla de eso, de la necesidad de que existan esos centros por encima de ideología, de partidos políticos, y que existan las fundaciones privadas que tú conoces bien. Esas son las instituciones que nos ayudan a respirar dentro de nuestro fracaso. Bueno, yo aparte de sentirme fracasada, me siento como una intrusa en esta mesa. Llevo 2 días devanándome los sesos para ver qué voy a decir aquí. Y me acaba de arruinar la entrada. Te voy a matar porque estuvimos hablando ayer y entonces yo le conté a Francisco Javier que yo vivo equidistante de todos estos sitios. O sea, yo me tiro de la cama y caigo en el Prado. Y del otro lado me tiro de la cama y estoy en el Cervantes. Y un poquito más allá está el Prado y un poquito más está la Academia. O sea, no tengo que dar ni 2 pasos para estar rodeada de todas estas instituciones. Pues bueno, devanándome los sesos y devanándome los sesos, a ver qué demonios iba a decir aquí. Lo único que se me ocurre es contar algunas anécdotas que me han pasado en estas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por el Museo del Prado, que es, bueno, junto con el Jardín Botánico, es un lugar que yo visito muy frecuentemente. Hay 2 formas de cargar baterías. Una es con la belleza de la naturaleza, que es extraordinaria y a mí me ayuda muchísimo. O sea, cuando me da la pálida, como dicen en Uruguay, yo me siento bajo un árbol y me reconforto muchísimo. Y otra es perderse en el Museo del Prado. Y yo le estoy muy agradecida al Museo del Prado por muchas razones, pero sobre todo porque me regaló una de mis novelas. A mí no se me ocurría nada que escribir, cosa que me ocurre muy frecuentemente. Siempre pienso, bueno, se acabó la inspiración, ya soy una ruina, nunca más fracasada, como dice Juancho, doblemente fracasada. Y un día, yendo al Museo del Prado, de repente me di cuenta que había un objeto que estaba en distintos personajes en épocas muy diferentes. Y entonces era la famosa perla peregrina, que tú mirabas y estaba en el sombrero de Felipe III, pero unos años más tarde estaba en el escote de María Luisa de Orleans, pasaban unos años y estaba en el pecho de ¿cómo se llama? De la mujer de Felipe IV, la que se murió, la francesa, bueno, de Isabel de Valois. Sí, ¿no? No me estoy equivocando. Sí. Bueno, y entonces dije, verdaderamente si los objetos y en concreto las joyas hablaran, ¿cuántas historias nos contarían, ¿no? Y entonces decidí hacer la historia de la perla peregrina. Y como escribir es plagiar, estuve mirando a ver qué libro me servía a mí de guía para escribir la historia de la perla peregrina, y me acordé de una novela de Manuel Mujica Lainez. No sé si ustedes conocen a Manucho, que en una época era un escritor famosísimo, ahora está un poco olvidado, pero a mí me gusta mucho. Tuve esa novela mítica que se llama Bomarzo, pero escribió otra que se llama El escarabajo, y que es la historia de un escarabajo hecho de lapislázuli que le regalan a Nefertiti. Y entonces se muere Nefertiti y ese escarabajo lo entierran con Nefertiti. Al cabo de unos años vienen unos ladrones de tumbas y roban el escarabajo, y el escarabajo va dando vueltas y está, yo qué sé, por ejemplo, está en la corte del rey Arturo, y un poco más tarde está en la época de Felipe IV con toda la historia de los enanos, y lo tiene un enano de los que pinta Velázquez, y después está la tiene Casanova. Y entonces, bueno, siguiendo ese esquema, escribí la leyenda de la peregrina. Yo tenía la dificultad de que Manucho, o mejor dicho, Mujica Lainez, cuenta la historia desde el punto de vista de un escarabajo, en primera persona. Y es verosímil que un escarabajo hable, pero que una perla hable ya chirría mucho más.
Así que tuve que buscar otro enfoque. Y ahora voy a dar una idea para algunos de ustedes, escritores en ciernes, que están pensando en una novela histórica, y siempre es una complicación el punto de vista, ¿no? ¿Quién cuenta esa historia? Y como digo, ya había descartado que no podía ser La Perla, por este asunto de que las perlas no hablan. Y entonces se me ocurrió que en cada época iba a contarlo un personaje. Entonces, como esa perla se la regalan a Felipe II, mi primer personaje era Felipe II. Entonces yo empiezo a leer sobre Felipe II y me doy cuenta de que se le habían muerto casi todas sus mujeres. Entonces yo dije, bueno, qué barbaridad, si al hombre más poderoso de la tierra en ese momento se le morían su mujer y sus hijos como chinches, ¿cómo sería la sanidad en aquella época? Así que pensé, digo, bueno, voy a contar la historia desde el punto de vista de un médico, pero no, esto está muy visto, ya se ha hecho, ¿no? Sino el egipcio y el médico, no, esto no. Y luego pensé, bueno, en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas. Entonces tú tenías un dolor de cabeza y te ponías sanguijuelas. Y después tenías un cólico nefrítico y también sanguijuelas. Entonces dije, es interesante este personaje del vendedor de sanguijuelas, porque entra en todos lados. Entonces el vendedor de sanguijuelas podía estar tanto en una casa muy humilde, como en una taberna, como en la Cámara Real. Y me pareció buena idea contar desde ese punto de vista. Y después iba subiendo, ¿no? Entonces, ¿quién lo cuenta en la época de Felipe III, en la época de Felipe IV? Y ahí llego y vuelvo a plagiarle un poco a Manucho, porque él cuenta la historia de uno de los enanos de Velázquez, que era un personaje inaudito. No sé si ustedes recuerdan, hay una foto, mejor dicho, un cuadro de este enano que está sentado en una mesa. Debe medir, yo qué sé, 40 centímetros, con un enorme sombrero y con un sello, porque él era el que llevaba el sello real. Era un enano importantísimo. O sea, los enanos en aquella época, supongo que no puedo decir enano, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Sí, enano, no pasa nada. Sí. No sabe la cantidad de enanos. Bueno, en aquella época eran importantísimos, y hasta tal punto de que eran los únicos los que le decían a los reyes las verdades a la cara. Y este personaje, que se llamaba Diego de Silva, ¿no? Muy parecido a Velázquez, era un ser horrendo y tenía un poder enorme en la corte, y estuvo involucrado en un crimen pasional, porque tenía una aventura con una de las damas de la corte, una que no era enana, era monísima, y su marido los encontró en el acto y tuvo la suerte, mató a la señora, no lo mató a él. Con lo cual su prestigio subió muchísimo, porque aparte de ser el proveedor del sello real, era este Casanova imprevisto, ¿no? Bueno, pues entonces yo dije, bueno, ahora voy a contar mi perla, voy a contar desde el punto de vista de uno de los enanos de Velázquez. Ya no podía copiar tanto a Manucho, no iba a poner Diego de Silva, que ya estaba inmortalizado por él, pero mirando el cuadro de las meninas, me di cuenta que hay un niñito que está en la esquina, así un poco, según lo miras al cuadro, está de este lado, y no te das cuenta que es un enano, porque parece un niño. Se llamaba Nicolásito Pertusato. Y Nicolásito Pertusato era un personaje inaudito. También medía, no sé, 50 centímetros o una cosa así. Pero a diferencia de Diego de Silva, que era un enano deforme, con una gran cabeza y luego las piernas, las extremaduras muy cortas, Nicolásito Pertusato era como un niño que nunca creció, como Peter Pan, ¿no? La perfección. Entonces empiezo a investigar sobre Nicolásito Pertusato y me entero de que se había hecho multimillonario. ¿Y cómo se había hecho multimillonario? Bueno, pues comprando y vendiendo casas. O sea, insólito, un señor que mide 50 centímetros y que es un tycoon, como si dijéramos, del inmobiliario. Bueno, y entonces puse la historia de la perla en boca de Nicolásito Pertusato. Por eso digo que estoy muy agradecida. No sé qué es lo que estás haciendo tú, Valery, con el museo. A lo mejor es un poco eso, ¿no? Sacar historias de cuadros, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, es que me ha encantado escuchar eso, porque
yo trabajo con muchas instituciones diferentes. Con AECID hemos hecho varios ejemplares de Granta, también con el Instituto Cervantes, con Acción Cultural Española. Pero ahora mismo tenemos un proyecto en el Prado que tiene una parte para mí de mi corazón, porque trabajamos justamente entre el arte y la literatura. Y aquí tenemos Jaime Siles, que también forma parte del proyecto. Bueno, era un día un amigo, Curro Tardío, que es el director de Relaciones Internacionales en el Prado, se me acercó para decir que él y el director, Miguel Falomir, Faust, estaban hablando de que estaban buscando maneras de hacer conversar el Prado con otras formas de expresión. Y que además se dan cuenta de que el Prado, los grandes cuadros de los grandes maestros vienen de una cierta época y no pueden abrir el Prado a arte contemporáneo, pero sí quizás a través de otras formas de expresión, como la escritura, como la literatura, podrían atraer al Prado creadores que podrían conversar contemporáneamente con los cuadros. Y contemporáneamente no en el sentido de no ser una novela histórica, sino de estar escrito hoy en día. Entonces, bueno, estuvimos hablando de qué podríamos hacer con la literatura, entonces decidimos organizar una residencia de escritores que invitamos 2 veces al año, escritores de momento internacional, porque sale de esta visión que tiene el director también de abrir una conversación internacional con el Prado y la creación literaria internacional. Vienen 2 veces al año, hacemos una selección con un comité, que ahí está Jaime, y con el patrocinio de la Fundación Loewe, que hemos creado como un grupo alrededor del proyecto maravilloso, o sea, que también la Fundación Loewe, hay que decir que están haciendo un trabajo maravilloso con su Craft Prize, con su premio de poesía que ya tiene 30 años. Y ellos vieron clarísimamente que el Prado tenía algo, o sea, este proyecto en el Prado de una residencia tiene mucho que ver con el espíritu de su fundación. Entonces, planteé esta residencia, pero no solo como que vienen a pasear un tiempo en el Prado los autores, sino que vienen también y que escriban sobre algo durante su estancia. Entonces pasan entre 3 y 5 semanas en el Prado, tienen un piso muy cerquita al Prado y pueden entrar desde la mañana muy temprano cuando no hay nadie. Entonces tienen la posibilidad de estar en el Prado a solas, ¿no? Y después de su estancia, que normalmente los traemos a varias otras instituciones en Madrid, a ver otros museos, a conocer otros escritores, organizamos un evento público, una conversación con el escritor en el Prado, y después ellos escriben su historia, su cuento, y tiene que ser ficción. Era muy importante para nosotros que sea ficción, que no sea, no es que estamos intentando atraer autores que escriben sobre arte, sino que sean escritores que escriben ficción, para poner de alguna manera en juego las posibilidades de la pintura versus las posibilidades de la literatura, de la expresión y la lengua, lo que es el espacio, lo que es el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa entre estas 2 cosas?
El primer fellow fue John Coetzee, que es el premio Nobel surafricano, posiblemente el mejor estilista en inglés vivo hoy en día. Y escribió un cuento maravilloso. También hemos tenido Olga Tokarczuk, que es el premio Nobel polaca. También hemos tenido John Banville, hemos tenido Chloe Aridgis, Helen Oyeyemi, y justo ahora en noviembre llega el próximo, que es Matías Enard. Entonces vamos cambiando de país, de lengua, vamos cambiando también tenemos el nivel premio Nobel, que son los indiscutibles, y luego tenemos escritores que están como un poco a media carrera, que vienen también, y bueno, están a punto de salir. En cuestión de 15 días nos saldrán los próximos 2 libros de la colección. Es una colección preciosa, diseñada por Estela Robles, y bueno, pues la verdad es que mi experiencia trabajando en el Prado y con el director Miguel Falomir, Miguel realmente es que tiene una visión muy singular de lo que el Prado puede ser y cómo debería estar en esta conversación contemporánea a nivel internacional. A raíz de este proyecto, por ejemplo, ya me han llamado alguien del MoMA preguntando, oye, ¿cómo lo habéis organizado? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Y entonces es ver que a través de una institución española está dando ideas al resto del mundo ahora para dar, para buscar estas formas de colaborar entre el arte y la literatura. Yo en mis experiencias con las instituciones he tenido maravillosas experiencias. Por ejemplo, la revista Granta, yo represento la revista Granta inglesa, que es una revista muy importante que sale de la Universidad de Cambridge y que se tiene que mantener ciertas pautas porque es nuestra madre, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, con las instituciones españolas siempre he tenido generosidad y nunca se han metido en cuestiones de mi selección de autores, ni me imponen cosas que puedo o no puedo hacer. No hay nada de censura. No he tenido jamás que me digan, no, este sí. Jamás. Me han dejado siempre hacer lo que, o sea, se han confiado una vez que han decidido apoyar un número de Granta o un proyecto que he hecho, y eso se agradece muchísimo, es muchísimo. Y es muy importante de las instituciones de saber que hay un lugar que puede apoyar el arte, la literatura, que no tiene que pasar por lo que es el mercado, ¿no? Que no tienes que seguir las pautas del mercado, sino que puedes seguir las pautas de la calidad y pensar, como dijimos ayer, en el tiempo, en que no quiero que hoy sea un bestseller, quiero que a lo largo de muchos años siga teniendo lectores, y quizás son 200 ejemplares en 200 ejemplares, pero al final son 10.000 y al final son 20.000. Y hoy en día Borges ha vendido muchísimo más que un bestseller pasajero. Y las instituciones nos permiten tener este tiempo para trabajar con la calidad. Muchas gracias, Valerie, muchas gracias, Carmen. A ustedes juegan con ventaja. Porque claro,
¿quién le va a decir a Valerie Miles, no, mete a este escritor, no, saca al otro de allí? No, es un lujo para las instituciones. No es un lujo, aunque lo sea también para Valerie, tener esas instituciones. Es un lujo para las instituciones tener a Valerie Miles. Hay que invertir. Esas instituciones, sobre todo las públicas, son nuestros servidores. Estamos olvidados. Son nuestros servidores. Esos tipos tienen que estar al servicio de la sociedad y no al revés. ¿Qué es esto de llamar a una autoridad internacional y decirle no, pero tienen que ser estos escritores? Nosotros lo que necesitamos es su fachada y que usted nos haga caso a nosotros, metemos los nuestros y dejámoslos fuera. ¿Pero qué es esto? Ustedes son unos administradores de lo nuestro. Eso se llama res publica en latín y en el Imperio Romano. Bueno, recuperemos ese principio, por lo menos esa memoria. Pero claro, ¿cómo le va a decir a no a una autoridad internacional, que lo es, a una auctoritas, que es una cosa muy distinta y muy superior? No, mire usted, meta este. ¿Pero qué condición le puede poner a Valerie Miles? Lo digo sin exageraciones, lo digo porque es así. Y lo ha aprobado en Granta y lo ha aprobado en cualquier intervención. Muchísimas gracias por tu información. No, es verdad, pero si yo no te estoy diciendo nada que no sea biográfico, que no sea real, que no sea constatable, que no sea tangible. Carmen es independiente. Carmen es una escritora que no sabe, ni lo va a saber nunca ya, lo que es un fracaso. Nosotros somos unos fracasados. Yo he tenido unas discusiones con Carmen en nuestras tenidas de baile todos los meses, porque tenemos diferente visión de las cosas. Carmen es independiente. Es una escritora a la que mantienen libre de todas las presiones y de todas las expresiones y de todas las intuiciones. Lo mantienen libre sus lectores. Ha tenido lo que se llama vulgarmente un éxito, ha tenido otro, y es independiente, o sea que es libre. Y como es libre, pues puede ir donde le da gana, y si no le da gana no irá a ningún sitio. Muchas gracias, Carmen, por tu información. Mire, hay un chiste en España, desde hace mucho tiempo, sobre la carrera diplomática. Un diplomático le pregunta a una persona que conoce en un cóctel y que le parece un tipo distinto, oiga, perdone, ¿usted es de la carrera? Y el tipo distinto le dice, ¿de qué carrera? Dice, no, usted no es de la carrera. Porque la carrera, los diplomáticos llaman a la carrera, a ser diplomático, la carrera, la distinción entre la carrera. Bueno, yo me honro en darle el micrófono a Moisés Morera, que por casualidad, pero maravillosamente nació aquí, pero que no, eso no es nada. Y te lo agradezco porque nos hemos puesto de acuerdo para comunicar el Festival de los Llanos con la Casa de América. Es el director de programación de la Casa de América y sabe mucho de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Juancho. Ser de La Palma es muy importante. No es nada, no, es muy importante, por lo menos para los palmeros. No te digo que no. Y yo estoy emocionado de estar aquí por dos motivos. Por representar a una institución emblemática como Casa América, que está cumpliendo 35 años y les voy a explicar brevemente a qué nos dedicamos. Y en segundo lugar, justamente por ser palmero y poder estar en esta plaza y en esta isla que quiero tanto y la que vengo con tanta asiduidad siempre que puedo. Casa de América encaja perfectamente en este festival, como las otras instituciones de poder blando que trataré de explicar muy brevemente, por dos razones. Desde el punto de vista objetivo, por lo que somos un consorcio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, que se dedica a tender puentes entre España y América Latina. El año pasado programamos 600 actividades, que no son pocas,
en diferentes áreas que también trataré de explicarles brevemente. Formamos parte de una red de casas que tiene el Estado español. Tenemos el lujo de tener en Las Palmas de Gran Canaria la Casa África, en Valencia la Casa Mediterráneo, en Barcelona la Casa Asia con subsede en Madrid y en Madrid Casa Árabe y Casa Sefarat israelí. Casa América, buque insignia de la diplomacia española, de la red de casas sin dudas y de los instrumentos de diplomacia cultural, obviamente hasta el exterior, hacia el exterior, que es el título, no está ahí, de nuestra mesa de esta tarde. ¿Qué es desde el punto de vista subjetivo de la Casa de América? Pues una institución muy privilegiada, una institución pública, y el privilegio le viene mínimo por 3 razones. En primer lugar, por la ubicación. Alguien en los años 90, de cara a la cumbre iberoamericana del 92, la segunda cumbre iberoamericana, tiene esta idea. Hay varios políticos que se la ponen para ellos, pero no vamos a decir los nombres, pero yo inventé la Casa América. Bueno, eso es cosa de los políticos. El caso es que la idea fue muy buena. La idea fue muy buena y tiene una ubicación muy privilegiada, que es el Palacio de Linares. Y eso ya de entrada nos abre muchas puertas. Hace 2 días vino el presidente de un banco del Caribe que están desembarcando en Madrid, quieren hacer un acto social en Casa América. A los 5 minutos de haber entrado al Palacio de Linares dijo que el acto se va a hacer allí. Enciendes las luces. Carmen estuvo el viernes pasado en el homenaje a Vargas Llosa. El palacio es muy espectacular y eso nos ayuda como instrumento de diplomacia. Y en segundo lugar, la ubicación. Somos un instrumento de poder blando frente al poder duro, y en la Plaza de Cibeles, pues de manera simbólica, tenemos el poder duro del Ayuntamiento, el poder duro del Banco de España y el superpoder duro del Cuartel General de los Ejércitos en la otra esquina, y luego el poder blando que significa la Casa de América con todas nuestras actividades y nuestra proyección hacia América Latina. Privilegiados por la historia, 35 años de historia, por ahí ha pasado todo el que tenía que pasar en el vínculo latinoamericano, que del 92 al 25 ha cambiado mucho. En el 92 esa casa se pensó para exportar, para lanzar en una sola dirección, es decir, de España hacia América Latina, y ahora tenemos una nueva Casa de América, los últimos años, obviamente no lo he implantado yo, que es bidireccional. Ahora recibimos mucho más de América Latina de lo que le damos a América Latina, y es opinión personal. Luego les quiero decir, si me da tiempo, 2 fenómenos que todos hemos identificado. ¿Qué hacemos en Casa América? No es un centro cultural, pero hacemos una actividad cultural muy importante. Somos un centro de pensamiento, somos un centro político y somos un centro de diplomacia pública. ¿Qué es la diplomacia pública? Pues son todas aquellas estrategias que un Estado pone en marcha para tratar de convencer a otros países de que somos mejores que los otros. Tener una imagen favorable en la opinión pública extranjera. La diplomacia bilateral es de país a país, la diplomacia pública va dirigida a la sociedad de otro país. Y este instrumento, que es muy bueno, la Casa de América, trataba de lanzar nuestra imagen hacia América Latina, y en los últimos años, como digo, bidireccional, recibimos mucho más de América Latina de lo que, bueno, creo que hay un equilibrio, es bidireccional. El tercer privilegio es las actividades que hacemos. Tenemos 5 grandes áreas en las que la literatura, que es lo que nos une hoy sobre todo, la lengua española y la literatura, es una pieza fundamental en nuestra programación. Por allí ha pasado absolutamente todos los escritores nobles, menos nobles y consagrados de América Latina. Y eso es un privilegio que tiene esta institución en los últimos 35 años. Artes plásticas muy importantes, una galería de arte magnífica que acabamos de subir de nivel con una inversión muy grande, música y la parte más pura de diplomacia y de política. Antes de ayer estuvo el expresidente Óscar Arias en la Casa de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, grabando una serie de programas de televisión. Tenemos la semana que viene una ministra mexicana de Cultura, la ministra de Turismo de El Salvador. Todas las autoridades de América Latina quieren pasar por Casa de América, y eso es muy importante para España y para la diplomacia de nuestro país. ¿Por qué decimos que es diplomacia? Porque somos poder blando. Pues porque no nos enfrentamos a nadie, tendemos puentes, y es una instalación que se utiliza para
trazar vínculos y trazar espacios entre las embajadas de América Latina y todos los países latinoamericanos. Hay un elemento también fundamental que lo habrán tratado en este tipo de foros, que es la relación entre literatura y diplomacia. Los países latinoamericanos tradicionalmente, en los años 60 y 70, con el boom, utilizaron la literatura latinoamericana como un instrumento de diplomacia y les fue muy bien. Desarrollaron su identidad, la modernidad de los países. Muchos escritores que todos conocen fueron cónsules, embajadores. Jorge Edwards, él era de carrera, José Martí, Octavio Paz, todos desempeñaron una labor diplomática. Carlos Fuentes, un compromiso diplomático, y lo hicieron mucho mejor que muchos diplomáticos en su momento. Por lo tanto, la Casa América representa también esa parte literaria, diplomática, de conexión entre los dos países. ¿Por qué tiene que estar la Casa de América en este festival? Yo creo que hemos llegado un poquito tarde, creo que debimos estar desde el principio, pero las cosas se van dando por el camino, obviamente. Pues porque representamos los mismos valores, representamos el mismo alma que tiene la Casa de América y este festival, porque nos une la literatura, la lengua española, es el territorio común que tiene la Casa de América y este festival, porque nos permite crear redes tanto en Madrid como aquí, y porque da visibilidad y voz a América Latina. Y esto es muy importante, por esto se llama hispanoamericano este festival, no es de literatura asiática ni mediterránea, sino que da visibilidad y voz a América Latina. Y porque, como he dicho, es un instrumento de diplomacia cultural, que es lo que nos une también en esta mesa. Yo quiero destacar dos fenómenos que ya lo trató también de pasada Javier, que todos nos hemos dado cuenta, pero que estamos viendo una consolidación importante. Muy brevemente. En primer lugar, Madrid como nueva capital latinoamericana. Esto es algo que en los últimos años está creciendo, se está consolidando. No solo porque hace 25 años había 80.000 latinoamericanos censados en Madrid y ahora hay 1.050.000. 25 años después hay 1 millón de latinoamericanos viviendo en Madrid, 14% de la población de la Comunidad de Madrid, lo que significa que 1 de cada 7 residentes de la Comunidad de Madrid son latinoamericanos. Esto es un laboratorio, Madrid es un laboratorio vivo de hibridez cultural en la actualidad, que le está dando unos réditos espectaculares a la comunidad. Yo lo veo en positivo. Madrid está absorbiendo y luego está exportando, no solo en Europa, sino dentro de España, este fenómeno de llegada de latinoamericanos está permitiendo a España volver a ser un centro de irradiación de la cultura hispana a nivel mundial a través de esa llegada masiva de latinoamericanos con sus comidas, con sus culturas, con sus teatros, con sus tradiciones, y Madrid está cambiando y está irradiando, a mi entender, a otras regiones de España, y el festival es parte de esa irradiación que de Madrid, que casi todos los invitados, por lo menos este año, que es el país invitado especial es España, está saliendo de Madrid gracias a esa irradiación cultural, gastronómica, de todo tipo. Y el segundo de los fenómenos, y ya voy acabando, es esa fuerza de la hispanidad que también estamos viendo, no solo por la llegada de personas, por la superación de la leyenda negra, que gracias a Dios se ha hablado mucho estos últimos años con magníficos libros que todos conocen, con reportajes, y cada vez sabemos más de la leyenda negra y de lo que de verdad ocurrió. La superación también de esa soledad de América Latina que hablaba Vargas Llosa en su discurso en el Premio Nobel en el 82, era la soledad de América Latina. Hablaban Octavio Paz, hablaban también García Márquez, 100 años de soledad. Lo que hablan es justamente de la soledad de América Latina en un periodo muy largo. El laberinto de la soledad, Octavio Paz. El laberinto de la soledad, y de Mitre Soledad, de 1847. Hay una serie de libros que hablan de esa soledad. Yo creo que se ha superado, también es un tema para discutir, y nos encontramos con un nuevo fenómeno de la hispanidad. Carlos Granés hace 2 días presenta su libro El rugido de un nuevo tiempo, lo presentó en la Casa de América el miércoles pasado, habla del rugido de la hispanidad. Carlos Leáñez habla de la rebelión hispánica. El profesor Baños habla de la geohispanidad, comunidad hispana global.
hay todo un movimiento que está muy ligado al Festival Hispanoamericano de latinoamericanización de Madrid junto con esta comunidad hispana global que se retroalimentan, que al final hacen que el Festival Hispanoamericano no sea un simple encuentro de escritores, sino, en mi opinión, una metáfora de todo esto que está sucediendo en torno a la hispanidad y a la latinoamericanización de Madrid y, por supuesto, de Canarias, que siempre hemos sido muy latinoamericanos. La Casa de América tiene un compromiso firme contigo y con los que vengan detrás en este festival, y esta representación de poder blando, porque es lo que somos, poder blando, es fundamental que esté siempre acompañando al festival. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Bueno, eso de que seamos poder blando, nosotros somos blandos solos, sin ningún poder. Es decir, directamente blando, pues somos de cristal, ¿no? Si Pepe Hierro con 4 whisky, nuestro amigo Pepe Hierro con 4 whisky nos cogiera así, ¡clac!, estallaría con aquella mano que tenía fantástica, que cogía los vasos de cristal, después de 4 tragos hacía ¡clac!, y los apagaba. Claro, se abría la mano, la tenía toda llena de cicatrices. Moisés, Madrid, a pesar de todo, a pesar de en manos de quién está, a pesar de todo, en fin, Madrid por encima del Atlético de Madrid y por encima del Real Madrid y por encima de todo. Eso es haber conseguido que la leyenda negra de Madrid de Franco, creada por Franco, se eliminara. Bueno, yo viví 7 meses en la Casa de América. Ha mejorado lo indecible, como la gastronomía española, el 300%. Desde que yo vivía ahí, desde que yo vivía ahí hasta que ha vivido Moisés. Ha mejorado lo indecible. Porque yo me encontré con una cosa disparatada. Ustedes tienen que saber que el Palacio de Linares, donde está instalada la Casa de América, siempre tuvo unas leyendas sobre brujas y brujos y fantasmas que flotaban y aparecían en las habitaciones. Esos eran unos tipos fantásticos. No es que se me aparecieran, pero yo los sentía cuando me quedaba hasta las 11 de la noche trabajando solo. A mí los fantasmas que me molestaban en esa época eran los que estaban vivos y mandaban en la Casa de América, que son los peores fantasmas del mundo. Aquí tenemos a José María Congete. Voy a explicar un poco lo que a mí me parece este novelista, este escritor. Este escritor vive en Zaragoza. ¿En dónde vive? Es equidistante de Madrid. Yo siempre creí que estabas perdido en un barrio de Zaragoza, pero vive en Sevilla, es lo mismo, con más edificios históricos. Es la Florencia de España. Bueno, me ha sacado de un error, a ver si me sacas de otros. Este es un novelista injustamente tratado por los que han hecho el canon literario en España durante estos años. Injustamente tratado. Este es un señor para estudiar sus obras en las universidades españolas e hispanoamericanas. Este es un señor que no puedo decir nada más, injustamente tratado, como otros muchos, como Gonzalo Hidalgo y como otros muchos, porque no se dejan ver, no les interesa ese mundo. Les interesa la literatura, les interesa comer con un empleíto normal y dedicarse a leer y a este maravilloso oficio de fracasado. Acaba de recordarme, te has olvidado de quién era el que decía fracasa mejor, es decir, que escribe mejor, fracasa mejor. El fracaso está garantizado. Este señor vivió y trabajó en Madrid en el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes fue... ¿Ves? Desmentido. Es una leyenda que le damos a las cosas y entonces no solo estoy mal informado, además yo voy a decir lo mismo, que tú vives en Zaragoza y estuviste trabajando en el Instituto Cervantes. Eso, voy a decir lo mismo porque forma parte de una leyenda, como si no existiera. Pero lo que digo es que es un escritor injustamente tratado y que nosotros modestamente, no modestamente, sin ninguna humildad, queremos reivindicar su presencia en este territorio
de Resistencia, que es el Festival Hispanoamericano de Escritores, que del año que viene en adelante voy a proponer, por sugerencia de algunas mujeres inteligentes, que las hay y muchas, que se llame Festival Hispanoamericano de Literatura. No tengo ningún inconveniente. Aquí lo que ocurre mientras yo esté al mando es que ratones muy pocos y ratas a poder ser ninguna. Me da igual que sean ratones, que aquí lo que vienen son escritores, sean famosos, no sean famosos, sean actores de cine o no sean escritores. Y esa es la reivindicación de esta revuelta que celebramos aquí con entusiasmo y pasión. José María Conget. Buenas tardes. Primero voy a contestar a Juancho. Yo no me siento injustamente tratado. Todos los escritores padecemos el síndrome del agravio comparativo. Uno piensa, parece mentira, con lo bueno que soy yo, y a este otro, que es mucho peor, tiene más homenajes, le dan adelantos mejores, etc. Pero también es verdad, yo pienso, pues seguramente hay escritores que están más reconocidos que yo y son peores, pero también estoy seguro que hay escritores que son mucho mejores que yo y no están tan reconocidos como pueda estar yo a cierto nivel. Es así, esa es la historia de la literatura y eso hay que aceptarlo desde que comienzas. A lo mejor en mi primera novela uno pensaba que se iba a comer el mundo, pero descubres rápidamente que eso no es verdad y que más vale que disfrutes escribiendo, que es lo que hago yo. Yo nunca, eso de la tortura de la página en blanco no la he sentido nunca, porque si veo que no me sale, pues pongo a escribir otra cosa y no quiero sufrir, no soy masoquista y yo disfruto escribiendo. Y entonces voy a hablar ahora ya del tema, ¿no? Ha dicho Carmen Posadas que ya se sentía como una intrusa. Pues yo me siento como un impostor, como a lo largo de mi vida me he sentido en varias ocasiones, porque represento al Instituto Cervantes y yo dejé de trabajar en el Instituto Cervantes en el 2003. No he seguido la trayectoria, creo que ha hecho muchas más cosas, ha abierto más centros y yo espero y deseo de verdad que haya corregido algunos defectos que indudablemente tenía y que haya cumplido su misión de difundir la lengua española y la cultura de los pueblos hispanohablantes. Por otro lado, yo empecé en el Instituto Cervantes cuando no era Instituto Cervantes, era Proto-Instituto Cervantes, una prehistoria, porque empecé en Nueva York, en la que se llamaba Casa de España, y luego, si hay tiempo, explicaré cómo llegué por azar a esa situación. Una vez que estuve ya en Cervantes trabajando, yo me había hecho una imagen de lo que aquello podía ser. Y digo que yo me había hecho una imagen con mi jefe de entonces, que luego hablaré un poco de él, porque entonces no nos habían dado ninguna instrucción, no había todavía unas consignas, que es lo que teníamos que pretender. Y había que difundir la cultura española y la lengua, pero aparte de eso no se sabía cómo, ¿no? Yo, cuando vivía a mediados de los años 70, que viví en Perú, yo conocía instituciones culturales, conocía muchas, el British Institute, la Goethe House en Nueva York, el Dante Alighieri, pero en Lima, en el centro de Lima, en la avenida Wilson, casi en el centro antiguo, estaba la Alianza Francesa. Y yo me hice socio primero porque tenía una biblioteca maravillosa, tenía toda la Pléiade, tenían toda la literatura contemporánea, lo mejor. Había las clases de francés, por supuesto, tenían una sala de cine maravillosa donde ponían una película semanal y de vez en cuando hacían ciclos que duraban toda una semana. El cine mudo francés, el ciclo de Renoir, y era una ocasión de ver todo aquello. Aquello me parecía ejemplar. Además, luego viajabas por Lima, estaba, por ejemplo, en Jauja, una ciudad de provincias. Paseabas por allí, anda, y había una alianza que tenía su Pléiade, tenía su sala de cine. Aquello me parecía ejemplar. Por otro lado, los franceses, como se apropian de todo y tienen una capacidad de promocionar lo suyo estupenda, porque el francés ha sido la lengua de la diplomacia durante muchísimo tiempo, pero ahora estaba a la baja y a la caída. Y entonces han aprovechado la francofonía. Y yo decía, bueno, en España tenemos un tesoro lingüístico y cultural y literario en América Latina, increíble. A pesar de que una directora de Cervantes, de un centro Cervantes, me decía a mí, pero Conget, ¿por qué invitas a tantos escritores y cineastas hispanoamericanos si ellos no nos quieren? Un argumento, como ven, impecable.
La idea que yo me hacía, mi jefe era un hombre que era un profesor de matemáticas y que llegó allí de una forma muy rocambolesca, que puedo explicar brevemente. Cuando el rey Juan Carlos llegó a la democracia española y fue a Nueva York a hablar en Naciones Unidas, se construyó a toda velocidad la Casa de España, que estaba en la Segunda Avenida, en la calle 39, me parece. La Casa de España era una casica, realmente, como diríamos en Aragón. Era una casetilla, no sé si alguno lo habrá conocido, muy cutre, y que una vez que se marchó el rey, dio su discurso y se fue, se convirtió en un sitio donde iban algunos españoles a jugar al mus y al dominó. Tenía un restaurante casposo, en fin, era lo peor que uno podía imaginarse como representación de la cultura española. Y para colmo, se descubrió en España, revisando las facturas, etcétera, que ahí alguien robaba, nada se correspondía, las facturas eran falsas. Total, que enviaron a un profesor de matemáticas que tenía fama de ser un gran administrador y de honradez a prueba bomba. Se llamaba, porque murió, si digo se llamaba, porque se murió en los primeros tiempos del COVID, Enrique Camacho, y era un tipo extraordinario realmente. Lo enviaron allí, corrigió todo y dijeron, bueno, pues quédate ahora de director. Porque al director anterior le enviaron a la República Dominicana, no sé qué, para que no diera la lata y no escandalizara. Y este hombre dijo, bueno, pues no era un hombre de cultura, pero voy a intentar hacer algo culto. Y no sabía por dónde empezar y decidí hacer un encuentro de escritores y llevar a escritores famosos. Y llamó a Javier Marías, a Luis Mateo Díez y quiso llamar a otros dos que le fallaron y yo, que no era famoso, pero acababa de publicar una novela Alfaguara, alguien le dio mi nombre y dijo, bueno, pues que venga este desconocido, ¿no? Y fui, dimos nuestras charlas, le debió de divertir lo que yo dije y luego fuimos a cenar. Y en la cena tuve yo una de las actitudes imperdonables que tengo de vez en cuando, de impertinencia increíble. Resulta que a la hora de pagar, el hombre pagó y vi que dejaba de propina lo que equivaldría a 2.000 pesetas. Y dije, pues esto es una barbaridad. Le dijo, oye, tú tienes mentalidad de nuevo rico, ¿no? Yo no sabía, lo he sabido muy bien luego y he tenido que explicar esto a tantos españoles, que en Nueva York a la cuenta de lo que aparece en la carta tienes que añadir el IVA, el impuesto, y luego tienes que añadir una propina que es obligatoria. Se llama propina, pero que es obligatoria. El sueldo del camarero. El sueldo del camarero, que tampoco lo reciben en muchos sitios, claro. Hay que decirlo, y que equivale, depende, a un 18% de lo que estás pagando y algunos, mi hija da un 20%, pero en fin, allá ella. Y entonces yo le empecé a discutir una cosa absurda, yo, porque a mí que me importaba, si además no lo pagaba yo, lo pagaba el Cervantes, ¿no? La Casa de España. Y el tío se reía un poco y yo acabé enfadado. Y cuando no llegué a España, llegué a Londres, entonces vivía en Londres y pensé, este hombre, cuando se acuerde de mí, dirá, ese imbécil, lo invito y me arma una bronca porque doy una propina, que es lo que hay que dar. Pues bueno, al cabo de un tiempo me llamó por teléfono y me dice, oye, que quizás seamos Instituto Cervantes y como esto depende del Ministerio de Trabajo y eso lo puedo elegir yo, quiero que vengas. Y yo le dije, mira, no voy a ir porque no vamos a hacer más que discutir, eso es imposible. Y así, y entonces no se contentó con aquello y me atosigó a llamadas, luego siempre que de una insistencia tremenda. Hasta que al final mi hija me dijo que era la más sensata de la familia, papá, vamos, si no te gusta nos volvemos y ya está. Total, que fuimos, mi hija ya no ha vuelto a España, se quedó ahí para siempre, y este hombre dijo, yo te llamo precisamente porque no me vas a dar la razón en todo y quiero que alguien me lleve a la contraria. Y funcionamos muy bien. Y el Instituto Cervantes de Nueva York creo que consiguió cosas, lo voy a hablar sin falsa humildad, porque sí, yo estoy muy contento de lo que hicimos allí. Tuvimos un programa de televisión, Charlando con Cervantes, que lo entrevistaba yo a famosos, y que se veía en la cadena de la universidad, que era una cadena de televisión bastante interesante y que tenía bastantes espectadores, en donde tuvimos también programas de cine. Había un City Cinematheque, una filmoteca de la universidad, y hacían ciclos de 5 y 6 películas, y yo propuse hacer de cine español y cine hispanoamericano, y que seguían después con un coloquio.
no llevaba censura, no había interrupción de anuncios, que en esa época era difícil, y cuando pusimos Viridiana sé que tuvimos 100.000 espectadores, cosa que para Nueva York era un exitazo. Llevamos a muchísimos escritores, 4 escritores de los que están aquí pasaron por el Cervantes. Jaime Siles pasó por el de París, donde estuve yo luego, y mi último acto fue presentar la poesía de Jaime en París. La primera novela de Andrés Ibáñez, que iniciaba luego una brillante carrera literaria, la primera se presentó en el Cervantes de Nueva York. Los primeros pasos de Juan Bonilla hablando de su literatura, porque no había publicado más que un libro, fue en el Instituto Cervantes de Nueva York. Yo quise juntar a escritores, a un argentino, una mexicana y un español que representaran la narrativa de la próxima década. Había leído a muchos escritores jóvenes españoles y Juan Bonilla realmente me gustó muchísimo y sigue pareciéndome el mejor, uno de los mejores escritores de su generación. Jesús Ferrero, que está aquí también vino como escritor y guionista de cine. Había hecho el guión de una película de Almodóvar, Matador. Y a París también lo llevé como escritor. Es decir, están por aquí y yo los conocí en los Cervantes. Aparte de eso, organizábamos conciertos. Teníamos la suerte entonces de que como el Cervantes no tenía local propio, tenía una enorme biblioteca, que esa es otra. La presentación de un libro se hacía en el Instituto Cervantes, pero los otros actos se hacía fuera y eso nos hacía ser mucho más visibles, porque teníamos contacto con todas las universidades de la ciudad y algunas de fuera, de las partes próximas o del estado de Nueva York o próximas al estado. Hay que tener en cuenta que solo en el estado de Nueva York hay más de 500 profesores universitarios de hispánicas. Y luego creamos una biblioteca hispánica, que fue mi gran trabajo allí y lo que más agradecido estoy de haber hecho en mi vida. Me dijeron que había que hacer una biblioteca y dejé 70.000 volúmenes con muchos libros que no estaban ni siquiera en la Public Library porque decidí dedicar gran parte a recoger la literatura de kiosco de los años 20 y 30 de España, la novela semanal, donde publicaba gente a la que creó Zamacois y luego hubo muchísimas más, la novela psicalíptica, que ahora está tan estudiado todo eso, y que en la Biblioteca Nacional no había comprado, y compró luego a precio de oro, por cierto. Y dejé 5.000 películas en vídeo, entonces se veían en vídeo, y algunas que no se podían ver en ningún sitio porque conseguí que la Filmoteca de Bogotá me pasara las películas que no tenían en vídeo, pero que las tenían guardadas, me las pasaran a vídeo para que tuviéramos. Lo mismo hice con Chile y con otros muchos países. Hubo también una buena colección de música española, hispanoamericana. En fin, yo me quedé muy contento de haber estado allí y fui muy feliz en Nueva York. En París, la verdad, cuando me fui de Nueva York, me ofrecieron seguir con mi puesto en Berlín, típico del Cervantes de esa época. Pues yo dije, yo no sé alemán. Y dice, ¿qué más da? Bueno, pues sí que daba, porque yo para llegar a acuerdos en Nueva York yo tenía que entrevistarme pues, con el director de American Society, con el del MoMA, con el que llevaba con una parte de la gente que llevaba el Metropolitan para ciertas exposiciones que hicimos de un artista español y de una exposición que montamos ahí de guitarras. En fin, tenías que hablar inglés. Ha habido luego algún otro director que lo han mandado, director de cine, que no sabía nada de inglés y se iba con un intérprete. Pues eso es una ridiculez, ¿no? Y en París, pues bueno, estuve menos tiempo y al final me parece una afortunada porque no intervenía nada con lo que tú decidías, pero con lo que yo decidía sí que se decidía por parte del gobierno de España. Y entonces lo que colmó el vaso para mí fue que yo había organizado una exposición que me había costado mucho, de un pintor que ahora no recuerdo el nombre, que era primo de Picasso, que pintaba muchos gallos, se había muerto no hacía mucho, y su viuda, que era sueca, no se habían expuesto nunca los últimos cuadros, y yo decidí hacer una gran exposición de este señor, y cuando lo tenía todas las fechas y estaba a punto de montarla, me dijeron que venía el presidente del país, de nuestro país, a la UNESCO a presentar Atapuerca, y que durante los 3 días que estuviera él tenía que poner una exposición de pintores de Castilla y León. Y yo dije, pero ¿cómo voy a hacer eso, hombre? Eso es imposible. O sea, pues es posible, pero montando un número terrible, eso no interesa a nadie, nadie va a venir. La idea del Cervantes justifica el dinero que se gasta si consigues de verdad difundir la cultura. Es decir, que haya mucha gente que vaya a las exposiciones, que no vayan solo al vernissage a tomar la tortilla de patata y los canapés, ¿no? Pero no hubo manera. Me dijo, es que no es una opción, es sí o sí.
lo montas. Y dije, bueno, pues que lo monte otro, y me fui. Muchas gracias, José María, muchas gracias. Una pregunta para salir de mi ignorancia, pero tú eres José María Conjet el que edita los libros en Pretexto. Yo publico en Pretexto, sí. Bueno, entonces no estoy equivocado. Lo que pasa es que yo creo que es tan legendario y oculto al mismo tiempo, tan de culto y oculto, que la gente habla, la gente dice, trabajó en el Cervantes. ¿Dónde está el Cervantes? En Madrid. Yo no tenía ni idea que había trabajado en el Cervantes, porque a mí lo que me interesaban eran sus libros, a mí lo que me interesaba y donde aprendí eso es literatura. Creo que hay dos José María Conjet, el que yo me he inventado esta noche y el real que es el que está aquí. Hay otro, que era No me diga. el arzobispo de Jaca. El arzobispo de Jaca, que se llama José María Conjet, tiene calle, con lo que hay algunos que piensan, anda, este es... Qué peligro. Qué raro, le han hecho una casa al escritor. No, en una calle al escritor. Era un arzobispo que se llamaba como yo, era un primo lejano de mi padre y con el que he tenido unas confusiones divertidísimas, inquietantes a veces. No, este es el mejor, ni el arzobispo ni el que trabajó en el Cervantes, este es el mejor. Por favor, léanlo, que es el mejor homenaje que les podemos hacer. Lean sus libros, cómprenlos ahí, que además el libro cuesta menos que un whisky, a pesar de que dicen que es caro. No sé si quieren decir algo más o si alguno de ustedes quiere decir algo, pero ya tenemos que ir terminando, porque está la policía aquí diciéndome que ya está bien de charlatanería pero creo que hemos estado bien en realidad. Creo que es una mesa interesante en la que hemos aprendido cosas y yo tengo que rendir homenaje y agradecer no solo a mis contertulios, sino a mis amigos y a las instituciones que nos representan, pero en las que conocen y hemos estado viviendo. Entonces, lo que yo quiero decir es que también tengo que agradecer a esas instituciones. Miren, algunas no nos dan dinero, algunos no, pero nos dan aliento. Nos mantienen cuando pedimos algo que puedan darnos, nos ofrecen cosas que a lo mejor necesitamos. Por lo tanto, estamos muy contentos de esa liazón peligrosa y de esas relaciones que tenemos con las instituciones. Y ya sé que hay escritores heterodoxos, o que lo parecen, que dicen constantemente el mejor ministerio de cultura es el que no existe. No, eso es, yo soy francófilo. No, el mejor ministerio de cultura es el que existe, pero claro, en manos de un tipo que sea ministro de cultura, que sepa lo que es ser ministro y ser de cultura. Porque la mayoría de las veces en España, perdonen ustedes que es un país de ignorantes el que tenemos, un país de gran ignorancia, desgraciadamente, ya lo dijo Carlos III, y desde ahí hasta ahora ha mejorado poco, pero intentaremos seguir luchando. Mi idea es que este festival siga creciendo y vamos a cambiarlo de nombre, vamos a provocar la propuesta de cambiarlo de nombre y vamos a provocar también la ambiciosa propuesta de abrirle campos internacionales. Y contamos con aliados y cómplices para que eso se pueda producir y el nombre de La Palma y de los Llanos de Ariana y la Plaza de España de La Palma con sus laureles de India centenarios vayan también caminando por el mundo hermanados a través de la literatura. Si no tenemos nada más que hablar, lo mejor es, como decían los autores griegos al final de la obra y latinos, plaudite, aplaudir. Muchas gracias.